Bueno, ¿cómo es que pasamos de la nada absoluta a ser algo? Y lo que es todavía más increíble, ¿cómo es que un pedacito de ese algo se convirtió en nosotros? Esas son, digamos, las preguntas del millón que Bill Bryson se plantea en su libro. Así que prepárense porque vamos a intentar resumir la historia de casi todo. Arranquemos con la idea más potente del libro, una que de verdad te vuela la cabeza. Pensemos en esto por un segundo. Durante casi 4.000 billones de años, cada uno de nuestros antepasados, sin una sola excepción, fue lo suficientemente atractivo para encontrar pareja, estuvo lo suficientemente sano para reproducirse y, claro, tuvo la suerte de vivir lo justo para lograrlo. Una sola falla, un solo eslabón roto en esa cadena y listo, no estaríamos aquí. Y esa cadena de suerte se vuelve todavía más increíble si le ponemos un número, 99%. Ese es el porcentaje de todas las especies que alguna vez han vivido en la Tierra que ya no existen. La vida en este planeta es increíblemente frágil, y el simple hecho de haber llegado hasta aquí, bueno, no ha sido un paseo por el parque. Muy bien, para entender nuestra historia, primero tenemos que entender el escenario donde todo ocurre. Y como vamos a ver, por muchísimo tiempo, nuestra idea de ese escenario, del universo, estaba completamente equivocada. Esta era la creencia general. El consenso científico era que el cosmos siempre había estado ahí y siempre lo estaría, sin mayores cambios. Era como un telón de fondo tranquilo, predecible, casi aburrido. Pero de repente, una serie de descubrimientos lo cambió absolutamente todo. Primero, Edwin Hubble se dio cuenta de que el universo no era estático para nada, se estaba expandiendo. Décadas después, dos ingenieros casi por accidente detectaron un silbido constante que venía de todas partes. Era el eco de la creación. De golpe, el universo tenía un principio, y si tenía un principio, pues también podría tener un final. Es que la idea de un universo en expansión no era solo una observación curiosa, sino que resolvía un problema gigantesco. Como lo explica el libro, un universo estático y eterno se habría derrumbado por su propia gravedad hace muchísimo tiempo. La expansión era la única explicación que de verdad cuadraba. Ahora sí, bajemos la mirada del cosmos y enfoquémonos en nuestro planeta. Y al igual que con el universo, nuestra forma de entender la Tierra también tuvo su propia revolución. Descubrimos que no vivimos sobre una roca pasiva, sino en un mundo en constante y a veces violento cambio. En el siglo XVIII había un debate tremendo. Por un lado estaban los neptunistas que creían que una especie de gran inundación global había tallado el mundo que vemos. Y por el otro los plutonistas, que apostaban por el fuego interno de la Tierra, los volcanes y terremotos como la gran fuerza creadora. La pregunta era, ¿quién tenía la razón? Y aquí es donde entra en escena James Hutton. Su lógica fue brillante y simple. Se dio cuenta de que la erosión desgasta las montañas y las convierte en tierra. Si ese proceso continuara sin nada que lo detuviera, con el tiempo la Tierra sería una esfera perfectamente lisa. Y como claramente no lo es, alguna fuerza interna tenía que estar creando nuevas montañas todo el tiempo. Punto para los plutonistas. Y justo ahí, los fósiles empezaron a contar una historia todavía más rara. Personas como la increíble Mary Anning o Gideon Mantell empezaron a desenterrar huesos de criaturas que no tenían ninguna explicación. Eran la prueba irrefutable de que la historia de la Tierra no se medía en miles de años, sino en millones y millones de años. Un concepto que ahora llamamos tiempo profundo. Ya vimos lo gigante, ahora vamos a lo diminuto. El viaje para entender de qué está hecho todo, el átomo, fue igual de revolucionario y, para ser sinceros, mucho más extraño de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Al principio, la idea que se tenía del átomo era bastante sólida. La ciencia lo imaginaba como una especie de esfera positiva con electrones negativos incrustados, como si fueran pasas en un panecillo. Tenía sentido, era una imagen simple y ordenada. Pero a Ernest Rutherford se le ocurrió poner a prueba este modelo. Su experimento fue genial por lo simple: disparar partículas pequeñitas contra una lámina de oro súper delgada. Lo que esperaba era que todas pasaran de largo. Y sí, la mayoría lo hizo. Pero para su total sorpresa, algunas rebotaron. Esta famosa frase de Rutherford lo dice todo. Captura a la perfección su estado de shock. La única forma en que una de esas partículas pudiera rebotar era si chocaba contra algo increíblemente pequeño y denso. El modelo del bollito de pasas estaba completamente equivocado. Y aquí viene lo increíble. La materia, o sea, todo lo que nos rodea, nosotros incluidos, está compuesta principalmente de nada, de espacio vacío. Esta revelación fue tan opuesta a la intuición que cambió la física para siempre y nos dio la imagen del átomo que conocemos hoy. Bueno, llegó el momento de unir todas las piezas.
El universo que se expande, un planeta que no se está quieto, la naturaleza extraña de la materia. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues resulta que tiene que ver todo. Pensemos en esto. No hay ninguna ley física que diga que el universo tenía que estar lleno de átomos. De hecho, por mucho, mucho tiempo no lo estuvo. No había nada. El simple hecho de que la materia exista y que encima se haya organizado de una forma tan conveniente como para formarnos, es el primer eslabón de nuestra cadena de pura suerte. Y esta historia está llena de personajes increíbles. Personas como Henry Cavendish, un genio tan pero tan tímido que le causaba una angustia terrible hablar con la gente, pero cuya mente brillante nos ayudó a medir el mundo. Al final del día, la ciencia no la hacen máquinas, la hacen personas complejas, curiosas y a veces muy, muy particulares. Entonces, resumiendo este viaje increíble, se necesitó un universo que saliera de la nada. Estrellas que vivieran y murieran solo para crear los elementos de los que estamos hechos. Un planeta que estuviera en el lugar justo, ni muy caliente ni muy frío. Y por si fuera poco, una línea ininterrumpida de vida que, contra todo pronóstico, logró sobrevivir por casi 4.000 millones de años. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que se siente en cada página del libro. Cuando uno contempla la inmensidad del cosmos, la violencia de nuestro propio planeta y la increíble fragilidad de la vida, es imposible no preguntarse, ¿nuestra existencia es simplemente un milagro de pura buena suerte? El libro no da una respuesta, pero sí nos deja con esa sensación de asombro, del increíblemente improbable que es estar aquí, para al menos poder hacernos la pregunta.